Ahora es una nueva ronda de entrevistas con los candidatos presidenciales porque es muy importante conocer las propuestas de cada uno y emitir así el 11 de abril un voto informado. Pero tenemos una nueva dinámica. Bueno, primero presentar a nuestro invitado de hoy, el candidato Daniel Urresti de Podemos Perú. Gracias por acompañarnos esta noche. Y también tenemos a dos invitados, a dos panelistas que se van a sumar a esta entrevista. Denis Rodríguez Olivari, gracias por estar aquí, es especialista en gestión pública. Y a un amigo aquí de Casa de Panamericana Televisión, David Reyes, que es director de Semana Económica y también periodista. Gracias por estar. Ellos nos van a ayudar a aterrizar un poco las propuestas de los candidatos presidenciales y ver qué tan viables son para que los electores estén bien informados. Antes de empezar con las preguntas, quería conocer su comentario, señor Urresti, sobre este fallo de la fiscal que ha determinado solo comparecencia con restricciones de la jueza para el candidato Martín Vizcarra. Buenas noches. Bueno, para mí queda claro que lo que ha salvado de ir a la prisión preventiva a Martín Vizcarra es el fallo que dio el Tribunal Constitucional hace unos 12 meses, 14 meses, en donde la prisión preventiva se da en el último de los casos, ya cuando prácticamente se hace evidente que puede fugar la persona, porque ha sido clara en que hay convicción en muchísimas de las pruebas presentadas por el fiscal. Entonces, queda claro el motivo por el cual no se le ha dado prisión preventiva, pero también queda claro que cuando sea acusado y juzgado, lo más seguro es que vaya a prisión. O sea, bien, yo no veo forma de que se pueda escapar de la cárcel. Bien, señor Urresti, el diálogo, hablando un poco de actualidad, entre el Ejecutivo y los transportistas de carga, se truncaron hoy y tenemos importantes vías bloqueadas, algunas de ellas desde hace ya horas. Este tipo de protestas y manifestaciones se repiten periódicamente en nuestro país. Entonces nosotros queremos saber, si fuera presidente usted hoy, ¿cómo actuaría frente al reclamo de los transportistas? A ver, esto es culpa del sector transporte, de la ATU, de todos los que tienen que ver, no han hecho su trabajo. Es culpa de la PCM, del Premier, que no ha hecho su trabajo. Tienen una oficina o un viceministerio justamente para ver este tipo de problemas sociales. No se debe esperar en ningún momento que esto explote, porque este tipo de protesta lo iniciaron las personas que manejaban la distribución de aguas en la época de Montesinos. Ellos se dieron cuenta que si tomaban las carreteras podían llamar la atención del gobierno y podían paralizar el país. Desde ahí, todos los conflictos sociales terminan en eso, en la toma de carreteras. Pero usted quería, frente a estas exigencias, que son básicamente tres, ¿no? La exoneración del 100% del impuesto selectivo al consumo, de las multas que tienen los transportistas y también exigen la exoneración de peajes en vías que además están concesionadas. Yo le aseguro que cuando sea presidente no voy a esperar a que haya este tipo de explosión. Tiene que sentarse a conversar con los que están reclamando. Pero este reclamo viene de hace 2 años, entonces pero usted fue presidente por eso. Ahora que ya tomaron la carretera, recién se quieren sentar a conversar. Han debido conversar antes y llegar a acuerdos que justamente se negocian para llegar a términos intermedios. Ya, pero en esas tres cuando ya toman las carreteras, cuando Urresti, no ha hecho su trabajo el Ejecutivo a tiempo, señor Urresti, en esas tres exigencias, ¿usted cedería? ¿Puede repetirme, por favor? En esas tres exigencias de los transportistas, ¿usted cedería en alguna de ellas? Le vuelvo a repetir. Ya en este momento el gobierno está entre la espada y la pared porque ya reventó, ya explosionó el problema. Entonces, en esta mesa de diálogo ya está en desventaja. Los acuerdos se deben realizar antes de que suceda esto. ¿Y qué es lo que ocurre? Lo de siempre, la policía, vaya la policía a enfrentarse con la población. Y eso es un problema tremendo, porque policías no nos alcanzan. Entonces y lo que hacen es sacar a los policías. Usted cedería en sus exigencias, pero ¿cómo haría? ¿Cómo haría con el impuesto selectivo al consumo? ¿Cómo haría con las multas?
¿Usted exoneraría a los transportistas de las multas? En este momento se tiene que, ¿cómo se llama? Eso se tendría que haber conversado antes. En principio, ¿cómo lo va a exonerar de las multas? No se puede. Eso no se puede hacer. No se puede. Tampoco se puede exonerar de peajes en vías que están concesionadas, porque hay un contrato, ¿no es cierto? En vías que están concesionadas y que están mal concesionadas, y esos contratos se tienen que revisar. ¿Se pueden revisar los contratos, Denise? Señor Urresti, ¿cómo está? Bueno, yo le quiero recordar que cuando usted estaba de ministro del Interior y estuvo en la gerencia de Los Olivos, también hubo una serie de abuso y exceso policial en el manejo de desalojos y protestas. Por eso me interesaría saber realmente cómo va a manejar estos conflictos, ¿no? Porque la verdad es que tenemos muchos de ellos en los últimos años. La verdad es que el Ejecutivo no hace su trabajo. Si los que tuviesen que hacer su trabajo, en este caso, el Ministerio de Transportes, ATU, la PCM, hicieran el trabajo que deben realizar justamente para que no se desborde, para que no haya violencia, la policía no tendría que actuar. ¿O usted piensa que la policía está feliz de ir a enfrentarse con la población? La policía tiene que cumplir la orden que le dan. Cuando ya no han negociado a tiempo, no se han reunido a tiempo, no han tenido mesas de trabajo, no se han puesto de acuerdo, esperan a que explote. La gente ya sabe lo que tiene que hacer. Cuando ya se explotan, van y toman las carreteras. Es lo que va a suceder ahora, mañana y siempre. ¿Y qué hacen? Enviar a la policía. ¿Y qué quiere que haga la policía? La policía tiene que ir. Y aquí viene el gran problema. Al no haber especialidad en la policía y no haber la cantidad de policías suficiente, lo sacan de las comisarías y van a hacer control de multitudes de policías que no tienen ninguna experiencia. ¿Se puede, David, bajar el impuesto selectivo al consumo del diésel? No, bueno, nunca es tan fácil y la verdad es que en estos escenarios en los que la economía apremia, sin duda, pues caer en estas exigencias de los transportistas no tiene ningún sentido. En eso hay que estar de acuerdo. Bueno, el señor Waldo Mendoza, el ministro de Economía, ha dicho que ni siquiera hay caja para eso. Por eso cuando escucho algunas propuestas del señor Vamos a hablar Urresti, de la caja con la que vamos a quedar después del 28 de julio. ¿Cuál será, señor Urresti, su estrategia para enfrentar una tercera ola de contagios por COVID-19? ¿Ha considerado, por ejemplo, a la empresa privada como un aliado? Sí, por supuesto. Al señor que me dice, el señor Urresti, no hay caja, que se sorprende tanto, permítame contarle lo siguiente. La Contraloría General de la República viene calculando que durante los últimos 13 años nos han robado, debido a la corrupción, un promedio de 7.000 millones de dólares anuales. ¿En qué y cómo? Conocemos ya el modus operandi. ¿Cómo es que nos roban? De la siguiente manera, por si usted no estaba enterado. El presidente que llega a Palacio de Gobierno lo impone normalmente el grupo de poder, estos ricachones mafiosos, esta gente corrupta que no tiene empacho en meter 10, 15 millones de dólares para poner un presidente. Ese presidente, una vez que llega a gobernar, está cogido del cuello por estos grupos de poder y no tiene capacidad de determinar la prioridad en el gasto público para gastar en lo que realmente necesita la población. ¿Y qué le obligan a hacer? A gastar en una serie de megaproyectos, de mega obras que son elefantes blancos, como la interoceánica, la refinería de Talara, el metro subterráneo en Lima, que inmediatamente, apenas se da la licitación, pasan 2 semanas y comienzan con la primera, segunda, tercera adenda. Lo que comienza con un costo de 5 termina con un costo de 150. Rodríguez Olivari quiere intervenir. Denise. Una pregunta, señor Urresti. Usted dice que la corrupción empieza cuando los grupos de poder colocan a un presidente, pero usted ha mencionado una serie de compras de armamento que básicamente casi una guerra, y usted que ha estado en el Ministerio del Interior, ¿no ha visto todas las compras que se han hecho de manera ilícita en patrulleros y que continúa siendo un ministerio picante? Hemos tenido nomás el año pasado 8 ministros del Interior. O sea, ¿realmente cree que la corrupción solamente viene desde las cabezas de arriba y no también en los ministerios, en las municipalidades? La corrupción está principalmente en los ministerios, en los gobiernos regionales y en las municipalidades. Ahora, después de que he explicado esto,
y que la Contraloría no puede controlar porque no le dan el dinero suficiente para realizar su trabajo, les digo, en mi gobierno los ministerios se van a reducir. Los que tienen que ver con el tema social van a estar en un solo ministerio, economía, producción, etcétera, en otro. Pero vamos a crear un ministerio que va a ser el de fomento y obra pública. Señor Urresti, en ese tema, ¿cómo puede asegurar que centralizando todas las obras en un solo ministerio no exista corrupción? Porque en este momento no hay capacidad de fiscalizar por parte de la Contraloría porque no le dan el presupuesto que le corresponde. Y hay más de 20 entidades del Estado que realizan obra pública y solamente hacen una POS. En mi caso va a ser diferente. ¿Por qué? Porque el truco, cómo nos roban, está en que los anteproyectos, los proyectos, el expediente técnico y la licitación va acompañada de la empresa corrupta que va a ganar ese proyecto, esa licitación. Y hacen todo mal. De tal manera que sale por un precio de 50, las otras empresas no se presentan porque eso no cuesta 50, eso cuesta por lo menos 70. Ellos ganan con 50 y comienzan con sus adendas y termina costándonos 300. Así es como nos roban. ¿Cómo vamos a evitar que nos roben? Sí. En el ministerio que vamos a formar va a estar presente en un acompañamiento concurrente de la Contraloría. Por cada proyecto que se realice va a tener un porcentaje la Contraloría. Y les pongo un ejemplo clarísimo. Supongamos que se va a poner un puente de 2.500 metros sobre un río o una quebrada. ¿Cómo se haría actualmente? Viene una empresa, hace el anteproyecto, hace el proyecto, el expediente técnico y en la licitación gana porque todo es perfecto y cuesta poco. Las otras empresas que vienen ven el proyecto y dicen que esto está mal hecho, esto cuesta mucho más, no se presenta. ¿Eso es viable, David? Eso es lo que hacen ahora. ¿Cómo sería en mi caso, cuando yo ya esté presidente? A la Contraloría le corresponde un porcentaje de ese proyecto. ¿Y qué va a hacer la Contraloría? Va a contratar a especialistas, ingenieros en puentes, a arquitectos y todo el personal de contadores, lo que necesite para estar presentes en el ¿Eso anteproyecto, nos asegura que no va a haber corrupción, David y acompañar Reyes? y hacerse responsables. Si no firman ellos, no avanza. De tal manera que tengamos la certeza que cuando se saque Señor un proyecto Urresti, y se diga que cuesta señor 100 Urresti, millones vamos a ver soles, si es sea 100 viable millones con de nuestros soles. invitados su propuesta. David, ¿qué piensas? A ver, señor Urresti, cuando digo que no hay caja y no hay caja es porque usted hace promesas que solo van a implicar gasto de manera permanente. Usted dice que va a devolver de pronto 16.000 millones de soles a la gente de la ONP y hoy estamos arreando para sacar un poco de préstamo más internacional para financiar esta crisis que nos golpea absolutamente a todos. Esos 16.000 millones de soles, señor Urresti, usted se ríe porque claramente no toma en serio el país. O sea, la verdad, eso sí es lamentable. Lamentable que usted se ría ahora de esa cantidad de dinero. Eso es el 40% de la deuda que este país necesita este año. Y usted lo quiere tirar por la ventana. Eso es irresponsable, señor Urresti. Me gustaría responderle. En principio, usted ha venido como panelista a hacer preguntas, no a juzgar si me río o no me río. Eso es lo que yo entiendo. O a emitir criterios de opinión sobre lo que yo puedo Lo juzgo, señor Urresti, porque da vergüenza pensar que usted puede ser presidente y se ríe así del país. Y me corresponde a mí responder. Usted ya hizo su pregunta, señor Urresti. hizo su pregunta y ha hecho apreciaciones sobre mi persona, que no le acepto en comienzo. Bueno. Porque usted no está en mi cabeza para pensar que yo me estoy burlando del país. ¿Y por qué se está riendo entonces? Bueno, ¿cuándo voy a contestar? ¿Hay alguien que pueda decirle al señor que mantenga silencio mientras yo contesto? Usted tiene el atarantamiento permanente señor en todos Urresti, los medios de comunicación. Usted efectivamente ha dicho que le va a devolver a los afiliados, aunque eso está en el TC en estos momentos. Quiero poderle contestar. En el momento que me permita, yo le contesto. Contéstele, por favor. Se lo permito, señor Urresti. ¿Puedo? Puede. Gracias. En nuestro plan de gobierno nosotros hemos establecido claramente cómo vamos a trabajar. En principio, con crear de frente el Ministerio de Fomento y Obras Públicas y quitarle el gasto público a todos los ministerios, porque los ministerios no van a realizar más gasto público, solamente van a hacer sus tareas de
ejecutar, de imponer cuáles son las políticas públicas de su sector y fiscalizarlas. No más gasto público, no más mafia en los ministerios. El Ministerio de Fomento y Obras Públicas va a ser fiscalizado directamente por la Contraloría. Solamente con ese hecho nosotros vamos a recuperar 7.000 millones de dólares que nos roban todos los años. Ahí tiene usted 7.000 millones de dólares. ¿De dónde más vamos a sacar plata? Vamos a permitir que retorne el capital que está en el extranjero. Hay 4 millones de peruanos afuera, 300.000 han triunfado, hay más de 30.000 millones de dólares en el exterior que no los traen porque tienen que pagar un impuesto a la renta. Finalmente son como 35% que tienen que pagar. Nosotros vamos a una ley especial para que solamente paguen 5% y puedan repatriar todos esos capitales que son que están en bancos y que tienen una procedencia lícita. Además, vamos a crear zonas francas y etcétera. Pero hay una cosa que usted parece que no conoce, o si lo conoce no lo está diciendo. Esta pandemia ha hecho que cambien las percepciones sobre la economía. En el mundo, los países del primer mundo están endeudándose, están considerando una deuda del 60% sobre el PBI como normal. Nosotros hemos sido muy conservadores en la deuda, hemos tenido en lugar de un Ministerio de Economía prácticamente un ministerio exclusivamente de Hacienda, preocupado por hacer caja, aunque los hijos, nosotros los peruanos nos estemos muriendo de hambre, no tengamos educación, estemos mal. Ellos estaban felices con tener un montón de reservas, lo que nos daba una apariencia de un desarrollo económico tremendo que esta pandemia ha descubierto que no es tal. Con todos, muy bien, sí. entonces, nosotros sí creemos y pensamos que hay formas de tener el dinero que se necesita. Es más, solamente con no volver a hacer esas obras elefantiásicas que no sirven para nada, todo lo que se gastó en la carretera interoceánica, solamente con los 7.000 millones de dólares que nos están robando todos los años, ponerle agua y desagüe a todo el Perú no pasa de 17.000 millones. Con esta propuesta que tenemos del señor Urresti Denise, ¿vamos a tener más caja? Bueno, yo, señor Urresti, sí le doy un consejo de cómo podemos tener más caja. Usted menciona que quiere crear un ministerio, que supone un gasto considerable, pero creo que se olvidó del funcionamiento del CEPLAN, que es un organismo técnico que trabaja de manera transversal con otros ministerios. Entonces, ahí yo creo que tiene una posibilidad de ahorrarse un poquito de caja. Bien. Bien, por otro lado, bueno, no por otro me he lado, olvidado señor del CEPLAN, ¿sabe por qué? Porque resulta que mi jefe de plan de gobierno ha sido justamente jefe del CEPLAN durante 2 años. Carlos El CEPLAN tiene va a jugar un rol fundamental, igual que el Instituto Científico de Lima que pensamos crear. El CEPLAN va a ser asesor permanente del presidente. El presidente no puede tener como asesor a un cantante, a un bailarín y a un chamán. O sea, eso no tiene ninguna seriedad. El CEPLAN va a ser uno de los integrantes del equipo de asesores del presidente. El presidente tiene que tener al organismo que representa a los científicos, al CEPLAN, y bueno, en este momento no recuerdo, son 5 organismos. Nos tenemos que ir a una brevísima pausa comercial. Vamos a regresar con esta entrevista porque está muy interesante, es muy interesante escuchar la propuesta del candidato presidencial, pero también es importante aterrizar para saber si se puede realizar. Está aterrizado Vamos todo, a